Hermano, buenos días. ¿Me escuchan? Hermanos, hoy ya vamos a continuar la secuencia del libro de Lucas que estamos estudiando. Así que pido que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 20 hasta el final estaremos meditando esta mañana. La llegada del reino de Dios. Vamos a dar lectura, hermanos, esta porción del texto. Acompáñenme ahí con la palabra de Dios. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Versículo 32. Acordado de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Oremos, hermanos. Dios Padre, venimos esta mañana ante ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú dirijas el tiempo de la exposición de tu palabra, que seas tú, Señor, expresando, comunicando la verdad fiel de tu palabra, Señor, esta mañana, con el propósito de edificar las vidas, transformar las mentes y corazones de hombres pecadores como nosotros, Señor. Dirige esta mañana y la gloria sea para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ven, este texto que nos ha tocado esta mañana es un texto seguramente para ustedes mismos muy conocido. Seguramente lo han leído en varias oportunidades o han escuchado en varias oportunidades esta porción del texto, ¿no? Un texto que se ha enfocado mucho en la parte escatológica, en la segunda venida de Jesús, y se ha expandido mucho su conversación entre estudiosos y teólogos y muchos laicos de la congregación, como puede ser, ¿no? Es un texto que se ha tocado mucho, pero hermanos, esta mañana quiero que sigamos la secuencia que Lucas está siguiendo y el propósito que él tiene en poner esta sección de Lucas acá en esta. Recordemos que Jesús está en su camino a Jerusalén, ya está para llegar a Jerusalén ya, y es ahí donde él es preguntado o cuestionado por los fariseos acerca del reino de Dios. Hermanos, creo que muchos de nosotros acá esta mañana, o seguramente nadie, ha vivido bajo el gobierno de un reino absoluto. No sé, de repente alguien, pero creo que nadie. Eh, Entonces no tenemos una idea de lo que esto seguramente significa en una experiencia propia, ¿no? De repente nos imaginamos cuál es la idea de vivir bajo un gobierno absoluto de un reino, pero muchas veces hoy en día tenemos un presidente que quiere asumir ese gobierno absoluto, nos rebelamos, ¿no? La sociedad se rebela, se levanta y no
acepta porque reclamamos nuestros derechos, nuestras libertades que tenemos como seres humanos. Pero hermanos, es este gobierno absoluto que el hombre rechaza, el que Dios está reclamando, el que Dios está diciendo que ese es el gobierno que a Él le corresponde. Un gobierno absoluto sobre la creación, un gobierno absoluto sobre lo que Él ha creado y lo que Él controla bajo su mano. Pero muchas veces a nosotros no nos gusta esto, ¿no? Y Lucas va a presentar en esta porción de los textos que hemos leído dos, es decir, dos secciones del reino de Dios. Primero, Lucas nos va a decir que hay una realidad del reino que está presente entre nosotros, que se ha iniciado con la venida del Hijo de Dios a este mundo, con el nacimiento de Jesús. Se ha acercado el reino, predicaba Juan el Bautista. Hay una realidad del reino, dice Jesús, que está presente entre los hombres. Pero al mismo tiempo nos dice que hay una realidad de este mismo reino que está por venir en la segunda venida de Jesús. Puede sonar un poco confuso, ¿no? Los teólogos lo llaman el ya, pero todavía no. Puede ser un poco confuso, hermanos, pero esta realidad es como Jesús lo está presentando acerca del reino. Él dice, hay una realidad del reino que ha iniciado con Jesucristo y se ha hecho presente en esta tierra de pecadores y está disponible para cualquiera que quiera llegar a Él a través de la fe en Jesucristo. Pero hermanos, cuando llegamos al texto y nos vamos enfocando en los dos primeros versículos, vemos que la primera pregunta que los fariseos le hacen a Jesús es, ¿cuándo va a venir el reino? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál era la idea que los fariseos tenían acerca de este reino? ¿Ellos esperaban un reino espiritual? ¿Ellos esperaban un reino, no sé, de repente, no soberano, no hay uno que nos trate bien, nos gobierne de una manera justa? Pero, hermanos, para entender la pregunta de los fariseos es necesario entender cuál era el entendimiento que ellos tenían acerca del reino. ¿Qué pensaban ellos acerca del reino? Hermanos, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 2, del 31 al 35, encontramos las profecías sobre el reino venidero de Dios, cuando el rey Nabucodonosor, lo va de lectura al texto ahí, hermanos, si se pueden buscar en sus Biblias para que me acompañen. Daniel, capítulo 2, versículos del 31 al 35. No quiero ver la hora para no pasarme, pero Daniel dice así, el versículo 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa es una profecía en el libro de Daniel que habla de un reino venidero. Y esta era la base que los judíos tenían para un entendimiento acerca del reino. Hermanos, entonces lo primero que nosotros vamos a ver esta mañana en los versículos del 20 al 21 es este reino presente que está entre nosotros. Este reino invisible que Dios dice que se ha acercado a este mundo pecador. Como le decía, el entendimiento que los judíos tenían acerca del reino era esto. Ellos entendían de que había un día que el Mesías iba a venir a gobernar. Pero hermanos, cuando leemos ese texto, más adelante en los versículos del 44, 45, está la interpretación misma de este texto. ¿No? Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual la desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey y lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel y su interpretación. Entonces, lo que Daniel está profetizando acá, hermanos, es que hay un reino que va a venir y que va a acabar con todos los reinos de los hombres, que se impondrá sobre los reinos de los hombres y gobernará con mano justa sobre Israel. Y eso era lo que los judíos, los sacerdotes, el pueblo judío en general entendían acerca del reino, su interpretación acerca del reino. Este evento que ellos esperaban era un evento de magnitudes nunca antes vistas, como vemos que Daniel describe. Este reino gobernará toda la tierra, hermanos, y el problema que ellos tenían entonces era que este Jesús que había venido y que decía ser el Mesías no estaba cumpliendo con la imagen o con la idea que ellos tenían acerca de este reino. La posición política, cuando Jesús vino a esta tierra, en los tiempos de Jesús, la posición política del pueblo de Israel no era muy buena, ¿no? Estaban bajo un yugo, un gobierno romano, y desde la época de los exilios ellos básicamente habían estado esclavos o gobernados por otras naciones políticamente. Entonces, todas estas cosas que estaban pasando entre los pueblos judíos y la venida de este Mesías que decía ser el Mesías enviado por Dios, el que traía el reino de Dios a este mundo, ellos decían, no, no puede ser posible porque tú no vienes con esa autoridad que nosotros estamos esperando. Los judíos esperaban que este Mesías viniera y destruyera a los gentiles fueran castigados y ellos recuperaran su lugar de honor que merecían por ser el pueblo de Dios, y que Jerusalén se convirtiera en el centro donde todas las naciones fueran a hacer sus sacrificios a este rey. Y para muchos de los judíos, la venida del Mesías no era esta realidad, no estaba cumpliendo con esta realidad, ¿no? Ellos tenían una interpretación política acerca del reino que, que Daniel había profetizado. Y esta era la misma realidad de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Ellos tenían este mismo entendimiento acerca del reino. Ellos esperaban que el Mesías viniera y a ellos los pusiera como gobernantes de las naciones, les pusiera en el lugar de honor donde ellos deberían haber estado como sacerdotes y como gobernantes del pueblo. Ellos básicamente estaban esperando un reino físico, no un reino espiritual como Jesús vino a imponer. Muchos judíos devotos esperaban, como le decía, un Mesías que los condujera a la libertad del gobierno romano, que los despojara de todo sufrimiento que ellos habían estado pasando. Pero el mensaje que este Jesús de Nazaret traía era tan diferente a las expectativas que ellos tenían. Entonces esto llevó que a ellos nublaran su entendimiento, ¿no? Ellos no quisieran escuchar más a este Mesías y lo rechazaran y por tanto lo consideraran como un falso Mesías. Pero vemos ese es el entendimiento que ellos tenían, hermanos, acerca del reino, los fariseos, los judíos en ese tiempo. Pero vemos que continuando el versículo, Jesús dice, eh, cuando le preguntan cuándo había de venir el reino de Dios, la respuesta le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús le dice, el reino de Dios no va a venir como ustedes consideran que va a venir, como ustedes creen que va a venir o como ustedes preferiría que viniera. Jesús, respondiendo a la pregunta, le dice a los fariseos que el reino no vendrá con un despliegue sobrenatural de señales,
La constante búsqueda de señales que ellos tenían acerca era errónea, básicamente, basada en una mala interpretación que ellos tenían acerca del reino. Era un reino que ellos buscaban, como le decía, simplemente en la parte política, porque ellos se sentían afligidos de estar bajo un yugo romano. Pero Jesús le dice que no, en esta venida del reino de Dios no habrá señal alguna. No será impuesta señales para que todos los hombres puedan verlo. Y nadie puede exclamar, dice, helo aquí o helo allí. Su venida no será anunciada por espectáculos visibles. Y el reino de Dios está aquí. Jesús dice, está entre ustedes. Pero es un misterio, una revelación. El reino de Dios está aquí, pero en lugar de destruir la soberanía humana, ha atacado la soberanía de Satanás. Jesús está diciendo, ustedes esperan este reino físico y político, pero Él dice, no, yo no he traído este reino, como nuestro hermano David leía al inicio, ¿no? Jesús tenía una proyección mucho más allá de lo que los judíos habían entendido. Su propósito no solamente era el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito que el pueblo de Israel fuera como un misioneros que llevaran el reino de Dios a todas las naciones. Pero ellos simplemente se habían centrado en su propio entendimiento. Y Jesús dice, esto no es la realidad del reino de Dios que yo estoy trayendo. Yo estoy trayendo un reino que es muy diferente a esto. Un reino que no viene a atacar al gobierno político que ustedes quieren que yo destruya. No vengo con armas, con espadas, sino vengo a atacar el problema más grande que ustedes tienen, que es la esclavitud al pecado, a Satanás que los tiene esclavizados. Jesús vino a hacer cambios, no en la parte política, sino en la parte espiritual, en las vidas de los hombres y mujeres. Este era un misterio que los judíos no entendían. Él estaba revelando esta verdad por primera vez en su plan de redención. Y la nueva revelación es que este reino de Dios ya vino a obrar entre los hombres, pero de una forma totalmente inesperada para ellos. No está destruyendo, como le decía, el gobierno humano, no está destruyendo las autoridades que los oprimían a ellos, sino que ha venido a suprimir la autoridad de Satanás, el pecado en esta tierra. Ha venido quieta y discretamente. No ha venido con grandes señales. Ha venido a obrar entre los hombres y muchas multitudes posiblemente lo podían ver, pero no lo reconocían. O esas multitudes que un momento lo reconocían como su autoridad, al otro momento ya estaban queriéndolo crucificar. Pero el reino de Dios es un regalo que puede ser aceptado voluntariamente. No vino a ser impuesto. Ese es el reino que Jesús vino a imponer en esta tierra con su nacimiento. Ese reino que ha venido más con persuasión y con una imposición. Pero al mismo tiempo, Jesús dice que esta es una realidad, este reino que está presente en nosotros. Este reino invisible que ha venido a actuar entre los hombres. Pero dice, va a seguir más adelante diciendo que hay una realidad de este reino que vendrá más adelante y ya no vendrá de la misma manera que ha venido en esta vez con sencillez, básicamente podríamos decirlo hasta secretamente, porque aparte de José y María y los pastores, nadie más hizo noticia acerca del nacimiento de Jesús. Hermanos, este es el misterio que Jesús está revelando con su nacimiento, ¿no? Y antes del fin de este ciclo, antes de la segunda venida del reino de Dios, antes de la conclusión del plan de redención de Dios que venga con juicio a castigar el pecado y la maldad de este mundo, Dios se ha hecho presente a través de Jesucristo en esta malvada humanidad para traerles vida y bendición de su reino. Viene humildemente, sin imposición, y viene a los hombres mientras Jesús andaba predicando por Nazaret, ¿no? Mientras los
discípulos que lo seguían, mientras los que Jesús enviaba a predicar el evangelio del reino era predicado a todas las naciones que Jesús los enviaba, el reino estaba yendo con ellos. Y hoy en día, hermanos, mientras nosotros estamos cumpliendo con esa misión que Dios nos ha encomendado, el reino se está expandiendo en este mundo. Hermanos, como le decía, para Lucas, Lucas nos presenta dos realidades de este reino. Un reino que está presente, que ha venido hacia nosotros, y un reino que está por venir en la conclusión que vendrá con juicio. Pero, ¿qué implica, hermanos, esto para nosotros hoy en día? ¿Qué hacemos con esta realidad del reino presente que está entre nosotros? ¿Simplemente disfrutaremos de él? ¿Qué hacemos con estas bendiciones que hemos recibido de este reino que ha venido con Jesucristo? Simplemente vendremos acá y nos sentaremos y disfrutaremos plenamente de él, pasivamente esperando que este día final venga y acabe con la maldad del mundo, y acabe con los hombres que rechazan a Dios, que rechazan el reino de Dios en sus vidas. ¿Cuál será nuestra actitud ante esta realidad del reino que está presente entre nosotros? Hermanos, tenemos que entender que así como Dios había llamado al pueblo de Israel para ser sus sacerdotes, para ser sus embajadores ante este mundo, Él ahora en su infinita gracia y misericordia nos ha dado el privilegio de nosotros ser los embajadores, los que lleven el reino de Dios a este mundo. Hermanos, el llevar el reino de Dios a este mundo no es una carga, no es un trabajo que tú digas, no, es cansado y no quiero hacerlo. Es un privilegio que nace por el propósito que Dios tiene al enviar su reino a este mundo, que es salvar a hombres pecadores como nosotros. Si nosotros estamos hoy en día acá es porque alguien un día nos predicó el Evangelio, lo que él escuchó acerca del reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios no se quedó para él mismo, no se quedó y disfrutó solamente de él. Él quiso compartir esta verdad para que muchos más conocieran acerca de esto. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta realidad del reino? Que Jesús dice que está presente entre nosotros, que está actuando entre nosotros y está al alcance de todo el que quiera venir a Él, todo el que quiera aceptar el gobierno de Dios, el gobierno espiritual en su vida, puede venir a Él a través de la fe en Jesucristo. Hermanos, esa es la realidad que Jesús nos presenta acerca de este reino invisible. Él nos dice que está presente, que ha venido y se ha iniciado con Jesucristo y que ese mismo reino nos ha encomendado a nosotros para ser sus embajadores, para llevarlo a todas las naciones. Pero ¿por qué la urgencia de llevar este reino a todas las naciones? Es ahí cuando Jesús mismo va ahora a cambiar de dirección y ya no va a estar hablando a los fariseos, sino ahora va a hablar directamente a sus discípulos en los versículos del 22 al 37, donde Jesús nos presenta las características de la venida del Rey. Primeramente nos hablaba de este reino invisible que está actuando entre nosotros, pero ahora nos va a hablar de las características de la culminación o de la conclusión de este reino en la segunda venida de Cristo. Como le decía, a diferencia del reino espiritual, como víamos en la primera parte, el reino terrenal será manifestado a todos, tal como la profecía de Daniel había manifestado, ¿no? Como el propio Jesús va a describir acá. Ya no será algo que sucederá en un pequeño pesebre en Belén, que simplemente sus padres y ciertos pastores lo vieron. El reino terrenal de Dios que vendrá en su segunda venida a ser algo que será visible a todo el mundo. Y ya no vendrá como una propuesta opcional hacia los hombres pecadores si lo aceptan o rechazan, sino que vendrá con juicio
acabar con el pecado y la maldad de este mundo. Jesús detalló algunas características de esta venida, como le decía. Primero nos dice que será deseado por los creyentes. Segundo nos dice que será visible en todo el mundo. Tercero nos habla de que la causa del rechazo de Jesús será algo que retrasará la segunda venida. Nos habla de la inesperada que será esta venida. Nos revela la naturaleza de su venida y también nos habla de la divisiva que será o el efecto divisivo que tendrá su segunda venida. Y como último nos habla del efecto permanente y destructivo que tendrá segunda venida. Así que vamos, hermanos, meditando ahí un poco en esta sección de los textos. Primeramente, vamos a ver la segunda venida será deseada por los creyentes en los versículos del 22, cuando dice: y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Hermanos, después que Jesús habla con los fariseos y les dice que hay una realidad del reino que invisible que está presente y actuando y a la disposición de los hombres en este mundo, que se ha iniciado con Jesús, él ahora dice que la segunda venida o el reino, la conclusión del reino será deseado por los creyentes, será anhelado por estos creyentes que quedarán en esta tierra. ¿Y por qué creen que la segunda venida es anhelada por los creyentes? ¿Ustedes anhelan la segunda venida del reino, la culminación del reino de Dios? Pueden buscar en sus Biblias en el mismo libro de Daniel 7, del 13 al 14. Hermanos, acá en este versículo 22 nos habla acerca del Hijo del Hombre, ¿no? Este término muy usado por Jesús mismo para referirse a Él mismo, ¿no? Para indicarse a Él mismo. Es un término mesiánico relacionado con la venida del Mesías para establecer su reino acá, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahí en Daniel 7, del 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, hermanos, el título Hijo de Hombre, que resalta la humanidad de Jesús, fue la designación favorita del Señor en cuanto a sí mismo, como le decía, y mencionada en varias ocasiones en los evangelios cuando Jesús se va a dirigir a sí mismo. Pero Jesús dice que habrá un deseo ferviente, un deseo ardiente de los creyentes para que esta realidad del reino concluya finalmente, para que esta segunda venida del Hijo del Hombre sea una realidad. Pero ¿cuáles serán las motivaciones para que los creyentes anhelen esto? Hermanos, como vemos en Apocalipsis, ¿no? Cuando los mártires de la claman, dice: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Al igual que el apóstol Juan, ¿no? Ellos manifestarán: amén, sí, Señor, ven, sí, Señor Jesús. Lo que provoca tales exclamaciones no será simplemente el deseo de alivio de su sufrimiento por la causa de Cristo. Hermanos, porque llevar este mensaje del reino de Dios, este reino que está presente acá, lo que nos ha comisionado el Señor Jesucristo para ser sus embajadores, va a traer peligro, va a traer sufrimiento a nuestras vidas. Pero los que claman por la segunda venida del Señor no solamente quieren aliviar su sufrimiento, sino que quieren ver culminada la gloria de Dios presente en esta tierra. No es solamente el sufrimiento lo que a ellos les motiva que Jesucristo venga. A nosotros puede ser el sufrimiento lo que nos motive, ¿no? Ya no queremos sufrir más.
o no sé qué cosas te están motivando a anhelar la venida del Señor. Pero hermanos, la venida o la conclusión de este reino no será algo que se realizará simplemente por nuestros deseos o anhelos, sino que lo que el Señor nos dice es que nosotros debemos tener paciencia hasta la venida del Señor, y esto se realizará de una forma segura de que vendrá, pero al mismo tiempo se realizará en el tiempo y en los propósitos que Dios tenga, no en lo que nosotros deseamos. Porque nosotros podemos anhelar la venida del Señor, que se realice hoy mismo, que se realice de repente mañana, o que se realice, no sé, antes de cualquier cosa que me pueda pasar. De repente estoy disfrutando de la buena salud, estoy gozando de esta vida, entonces anhelo que el Señor venga y me encuentre de esta forma. No anhelo sufrir por la causa de Cristo. Pero vemos, hermanos, que el sufrimiento y el ver realizado la gloria de Dios en esta tierra es lo que a los mártires les llevaba a clamar: ven, Señor, ven. En la otra porción otra característica que nos menciona Jesús ahí es que la venida de Jesús será visible en todo el mundo. En los versículos 23 al 24 dice: y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgor resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Todos ustedes han visto relámpagos seguramente, ¿no? Ustedes pueden ver un relámpago que sucede a muchos kilómetros de distancia. Y lo que Jesús está diciendo es que cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, todo el mundo lo verá. No será un hecho que suceda simplemente aislado en un lugar por ahí y alguien venga como los profetas hoy en día, estos profetas que se hacen llamar profetas mentirosos. Dicen, no, mira, a mí el Señor me ha hablado que tal fecha va a venir. Ya tenemos varios años, me acuerdo, creo que de que me acuerdo un poquito del 2000 iba a venir, ¿no? Yo creo que no sé qué fechas, y tenemos un montón de fechas que iba a venir el Hijo del Hombre. Pero lo que Jesús mismo está diciendo acá en el Evangelio de Lucas es que este será un suceso, como lo mencionaba el propio Daniel, que nunca antes se ha visto sobre la tierra. Y todo hombre lo verá que el Hijo de Dios está viniendo a este mundo. No será algo oculto simplemente que está pasando, no sé, en un lugar lejano, como estos que dicen que, creo que en Corea está Dios que ha venido, Dios encarnado, ¿no? Creo que hay una mujer, estaba escuchando ese día, pero solo ha pasado en ese ambiente para ellos, ¿no? Pero lo que menciona acá Jesús dice, no, esto será un suceso que pasará y será visible grandemente, no como en la primera venida del Hijo del Hombre, ¿no? Porque como les mencionaba, simplemente fue un suceso que hasta los 30 años, ¿no? No tenemos eh, mucho evento de lo que pasó con Jesús hasta sus 30 años. Poco lo que sabemos de él. Creo que simplemente sus padres seguramente conocían lo que pasó con él, pero para nosotros la información que tenemos acerca de estos 30 años, acerca de la vida de Jesús, es muy poco lo que conocemos. Pero Jesús nos dice que esta segunda venida será un suceso que llamará la atención de toda la humanidad, que llamará la atención y todos lo podrán ver cuando el Hijo del Hombre desciende en su gloria hacia esta tierra. Jesús aparecerá en gloria resplandeciente como un general conquistador, ¿no? Montado en su caballo blanco, acompañado de sus ejércitos celestiales, y como resultado todo ojo lo verá. Él ya no vendrá ocultamente como en su primera venida. Su reino ya no será un reino y ofrecimiento voluntario para ti. Este reino que concluirá con la segunda venida del Hijo del Hombre será un reino que vendrá, como le decía, a traer juicio y acabar con el pecado y la maldad en este mundo. Y los versículos 25 vemos otra característica que nos menciona Jesús. Dice, la venida de Jesús será
retardada a causa del rechazo. Antes de que el Señor Jesús regrese en gloria, primero era necesario que padeciera mucho, tanto de parte de la nación como de parte de Dios mismo. Sin su muerte expiatoria y sustituta para redimir a su pueblo, no habrá reino interno ni externo. El Señor enseñó constantemente que padecería por sufrir la muerte bajo la ira de Dios como sustituto por por los pecadores, mientras también sería desechado por esta perversa y mala y asesina generación. Para que este reino venga por segunda vez era necesario que Jesucristo muriera en esta cruz, que Jesucristo fuera rechazado por los cuales vino en la primera vez, por su propio pueblo. Él muriera en esa cruz y cargara los pecados de estos hombres. Sin crucifixión hubiera habido la culminación del reino de Dios. Entonces, el rechazo y la crucifixión de Jesucristo también es algo que será una necesidad para la segunda venida de- del Hijo del Hombre. Y en los versículos 26 al 30 nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Hasta el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús nos ofrece acá dos sucesos muy trágicos del Antiguo Testamento, ¿no? Ustedes lo han leído, seguramente ya conocen qué pasó en estos dos sucesos, ¿no? Con Noé y con Lot, con la familia de Lot. Ustedes han leído el Antiguo Testamento, sabrán que estos dos sucesos son algo muy trágico que pasó a cada una de estas familias. Pero Jesús usa estos dos acontecimientos como paralelos para hacernos entender lo que pasará o cómo será esta segunda venida. En los días de Noé y de Lot se caracterizaban por la indiferencia del hombre hacia Dios, por el rechazo de los hombres a Dios. Las personas, dice, comían, bebían, se casaban, compraban, vendían, plantaban y edificaban hasta el momento en que el juicio sobrevino, hasta el día en que entró Noé en el arca y Lot salió de Sodoma, ¿no? Nos muestra una realidad de la humanidad que básicamente le interesaba poco acerca de Dios. Por más que Noé les predicó, por más que Lot les advirtió acerca de esta venida del juicio que iba a traer sobre ellos, que iba a caer sobre ellos, pero a esta gente poco le importó. Seguían haciendo sus vidas, seguían viviendo sus vidas sin importarle o sin siquiera hacerse responsables de que un día el rey iba a venir a reclamar, el rey iba a venir a traer justicia. El rey un día iba a venirles a juzgarles a cada uno de ellos y que ellos eran responsables de responder ante este rey. Nadie los iba a librar de esto. Hermanos, cuando vemos en Génesis del 7, capítulo 7, versículo del 10 al 12, nos habla un poquito más explayando acerca de este suceso que pasó con la familia de Noé, ¿no? Cuando entra al arca. Versículo 10 dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Y qué trajo como resultado esto? Ahí mismo en los versículos del 21 hacia adelante dice, ¿no? Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vive sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca.
Hermanos, este fue la realidad del juicio de Dios que trajo sobre estos hombres que rechazaban a Dios, que no les importaba de que un día ellos tendrían que rendir cuentas a un Dios, que vivían sus vidas libremente, como que nunca ellos iban a llegar el momento de presentarse ante este rey. Y la realidad no es muy distinta hoy en día, ¿no, hermanos? La realidad no es muy distinta. Vemos al mundo cómo es que la gente vive sus vidas sin importarles que hay un Dios. No les interesa. A los hombres hoy en día se les ha hecho creer que ellos son el centro del universo y que todo lo que hay es para disfrute de ellos y que todo lo que hay tiene que darle felicidad al hombre. Y por tanto, las nuevas generaciones viven sus vidas buscando la felicidad y si no la encuentran, se sienten abandonados o buscan responsables, ¿no? ¿Por qué? Porque se les ha hecho creer que ellos son el centro del universo y por tanto todo tiene que cooperar para que ellos sean felices y cumplan metas. Se ha creado una centralidad en el hombre y se ha olvidado que hay un Dios soberano, que hay un Dios que un día va a venir con juicio sobre la tierra y va a juzgar a cada uno y cada uno tendrá que responder ante este rey. Y Jesús pone estos paralelos de los sucesos de Lot y de Noé para advertirnos de cómo será esta segunda venida, esta culminación del reino de Dios. Y en los versículos, hermanos, del 31 al 33, dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Jesús dice que la segunda venida del reino se revelará aún en la propia, o revelará la naturaleza de nuestros corazones, ¿no? ¿Dónde están nuestros corazones? El regreso del Señor revelará dónde hemos puesto nuestro corazón, dónde hemos depositado nuestras metas, nuestras esperanzas, nuestros anhelos de vida. Y hará y mostrará lo que más amamos en este mundo y lo que por amar más este mundo hemos olvidado de que hay un Dios, o hemos rechazado a Dios. Hermano, las palabras que Jesús nos da en estos versículos, una advertencia clara y directa contra el poner nuestros anhelos, el poner nuestro corazón en las cosas de este mundo. Con el juicio a punto de caer que Jesús nos advierte, no habrá ninguna necesidad de salvar nada de cosas, posesiones terrenales, ¿no? Nada de esto será llevado al reino venidero. Las personas que se vuelvan atrás, dice Jesús, demuestran que sus corazones están apegadas a las cosas de este mundo y serán culpables de no hacer caso a las advertencias de Jesús. Porque Jesús está diciendo, tengan cuidado, acuérdense de lo que sucedió con la mujer de Lot. Por anhelar las cosas de este mundo, volteó atrás y ¿qué pasó con ella? Fue convertida en sal, fue destruida. Y Jesús está advirtiendo a esta generación, nos advierte a nosotros mismos, dice, tengan cuidado. ¿Dónde están poniendo su corazón, sus anhelos, sus metas? ¿Qué es lo que más aman en este mundo? ¿Qué los impide cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado? Jesús advierte y le advirtió a Lot, no dijo, escapa a ese monte, no sea que perezcas. Pero haciendo caso omiso, la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Capaz de dejar el mundo, ella fue destruida. Hermanos, esa es la realidad del mundo hoy en día. Hay un mundo que básicamente está viviendo centrado en las cosas terrenales. Está olvidando de que hay un Dios, hay un rey que está viniendo con juicio y que está trayendo este juicio.
Es por eso que el Señor nos ha encomendado y nos ha dado este tiempo para que nosotros seamos mensajeros de esta esperanza del reino, de que hay una esperanza en Jesús, hay una esperanza en este reino invisible que está presente entre nosotros. Y para ir terminando, en la porción del versículo 34 al 36 va a decir que el reino o la segunda venida del Hijo del Hombre será divisoria, causará división. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, Jesucristo ya había advertido en Mateo 10, 35 al 37 de esta división que él había venido a traer. Él dice, porque no he venido para porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Jesús dice que en su segunda venida será esta división completamente ya realizada. Ahora podemos de repente tener diferencias con nuestros padres, familiares que de alguna forma rechazan nuestra fe en Jesucristo. Pero dice Jesús que Él ha venido, que el comprometernos con la misión de Dios, que comprometernos con llevar el Evangelio del reino de Dios, esto será una realidad que pasará aún con nuestra propia familia. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, en esta parte final del versículo 37 es que el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Jesús no está diciendo que aborrezcas a tus padres o a tus hijos, ¿no? Él está diciendo que cualquier cosa, como ya mencionaba anteriormente, donde está nuestro corazón, que quite el lugar central de Dios de nuestras vidas, eso demuestra que no amas a Dios tal como deberías hacerlo. Y Jesús dice, si el amor a tus padres, el amor a tus hijos, están quitando la centralidad de Dios en tu vida, estás teniendo un problema. ¿Qué cosas quitan a nosotros el poner a Dios en el centro de nuestras vidas? Jesús está describiendo de que hay un día en la segunda venida de que esta división será algo permanente, algo que sucederá y ya no habrá marcha atrás. Y la parte final, en el versículo 37, Jesús a la pregunta de los discípulos, los fariseos, recordemos que le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y los discípulos le preguntan, ¿dónde será? Vemos que los discípulos no habían entendido lo que Jesús estaba diciendo en sí, ¿no? Jesús estaba explicando las señales acerca de la venida del reino. Jesús le dice, estas cosas sucederán cuando venga el reino de Dios, cuando venga la culminación del reino de Dios. Pero vemos que los discípulos básicamente no habían, creo que no habían entendido, ¿no? Y le preguntan, ¿dónde va a pasar esto? Ellos estaban diciendo, de repente va a pasar, no sé, en otra nación, en otro pueblo. Entonces, dinos dónde va a pasar para que nosotros podamos ir. Pero lo que Jesús está diciendo es que Él ya mencionó que este suceso será algo universal y que todos lo podrán ver. No se realizará simplemente en un lugar específico. Y cuando hay este proverbio que Él pone, ¿no? Donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Hay mucha discusión en cuanto a la interpretación de este proverbio. Los más estudiosos dicen que no podemos conocer la interpretación de este proverbio. Es un proverbio antiguo que se usaba, pero no llegó la interpretación a nuestros tiempos. Así que, pero si seguimos la secuencia del texto que Jesús está diciendo, podemos tratar de entender lo que Jesús está diciendo, que la realidad de esta segunda venida será universal y todo el mundo lo verá. Y por tanto, será una destrucción de todo pecado, maldad, y esto acabará con todos los que han ignorado a Dios, con todos los que han rechazado a Dios y con todos los que nunca se preocuparon por Dios.
haciendo referencia a los buitres, como dice ahí algunas traducciones, o acá menciona las águilas que se juntan donde hay cadáveres, donde hay destrucción. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que este suceso pasará universalmente. Ustedes no tendrán que ir a un lugar específico donde esto está pasando. Hermanos, entonces Jesús está mencionando características acerca de la segunda venida del reino de Dios. Jesús habla a sus discípulos de la autoridad que Jesús traerá en este reino futuro. Esta fase del reino se viene con señales, como ya mencionamos, se viene con autoridad y gobierno sobre toda autoridad humana. Dios mostrará entonces su poder que los judíos tanto anhelaban ver en ese tiempo. Pero los que están con Dios, los que han aceptado el gobierno de Dios en sus vidas por medio de Jesucristo, serán protegidos. Y la justicia de Dios finalmente será consumada en este mundo. Será un periodo de gozo, será un periodo de desesperación, según cómo nosotros hayamos respondido al mensaje del Evangelio del reino de Dios. Hermanos, para ir finalizando, si entendemos de que Jesús está diciendo de que hay un reino y que este reino se ha presentado, ha iniciado con Jesucristo en su primera venida y que hay una segunda venida que Él vendrá a concluir, a finalizar este reino. Y vemos la realidad de la humanidad que hoy rechaza completamente a Dios, ¿no? Que hoy no le interesa Dios, no le interesa pensar en Dios, no le interesa si hay un Dios creador, si hay un rey que está eh, exigiendo justicia, si hay un Dios que está exigiendo que respondamos ante nuestros pecados. Ellos están viviendo libremente sus vidas centrados en las cosas de este mundo. El corazón es atraído por los placeres y lo que este mundo ofrece. Hermanos, es un llamado para cada uno de nosotros. ¿Con qué urgencia nosotros estamos cumpliendo esta misión que Dios nos ha encomendado? Este mes celebrábamos el mes de las misiones, ¿no? Todas las actividades que hemos tenido han sido enfocado en esto. ¿De dónde nacen las misiones? Las misiones nacen porque Jesucristo inició el reino de Dios. Es de ahí donde empieza esta labor encomendada a la iglesia, encomendada a cada uno de nosotros, a ser mensajeros del reino de Dios en este mundo, a expandir el reino de Dios en este mundo. Muchas veces no estamos haciéndolo con la urgencia que Jesús está mencionando acá, ¿no? No pensamos que tenemos toda la oportunidad del mundo. O nos centramos en hablar de este texto acerca de la segunda venida de Dios y nos podemos sentar y discutir de que va a ser así, va a ser de esta forma. Hermanos, Jesús no tiene la intención de ponernos estos textos para que nosotros discutamos de cómo va a ser la segunda venida de Dios, o qué tiempo va a pasar, o qué año, o qué hora va a ser. Jesús lo que quiere advertirnos es que nosotros estemos cumpliendo con esta misión que Él nos ha encomendado de llevar su reino a todas las naciones, porque hay un juicio que se avecina y hay un rey que viene a impartir justicia con autoridad y ya no voluntariamente como vino, como fue la primera vez. Finalmente, hermanos, entender que el reino de Dios se ha hecho presente en este mundo malo y ha venido no con armas, ha venido a ofrecerse voluntariamente a disposición de todos para que todos puedan llegar a Él a través de la fe en Jesucristo. Esta debe ser la motivación más grande que nos lleve a anhelar ser parte de esta misión. No es, como le decía al inicio, una imposición. Es un privilegio que Dios nos permita ser parte de esta misión. Pero muchas veces nosotros lo vemos como una carga, ¿no? Lo vemos como una, no sé, algo que nos causa mucho pesar el realizarlo, ¿no? Pero cuando lo empezamos a ver
que ser parte de esta misión de Dios es un privilegio, empezaremos a cumplirlo con gozo esta misión. Al ver el juicio que se aproxima y al ver que existe una esperanza para que estos hombres puedan salvarse. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado, donde nos advierte de esta realidad, Señor, que hay un reino que se ha acercado a este mundo malo, que ha venido, Señor, a ofrecerse voluntariamente, ofrecer tu gobierno, tu autoridad en nuestras vidas. Y oramos, Señor, que esto sea la motivación que tengamos que como creyentes, Señor, que estamos disfrutando de los beneficios de este reino que tú has traído y has puesto a nuestro alcance, sea la motivación más grande que nos lleve a expandir este reino al mundo entero, Señor, a dedicar nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo, Señor, a esta labor. Y es tu labor, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén.